En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema muy interesante en química, que es el de los conceptos de números cuánticos. Los números cuánticos, como su nombre lo indica, son números los cuales corresponden a valores de energía que tienen los electrones dentro de un átomo. Quiere decir, cada electrón tiene un valor energético que es diferente al de otro electrón. Esos valores energéticos se llaman números cuánticos. En esencia existen 4 números cuánticos. El número cuántico del nivel, del subnivel, del orbital y del spin. El nivel, ustedes recuerdan que corresponde a la posición, digamos, exterior de un electrón dentro de un átomo. Los niveles se designan con las letras de la K a la Q, de dentro hacia afuera, como lo vemos en la imagen, y que corresponden a los números del 1 al 7. Esos números son los números cuánticos de cada nivel. Quiere decir, para K el número cuántico equivale a 1, para L 2, para M 3 y así sucesivamente. Los números cuánticos de los niveles se designan con la letra N minúscula. Entonces, se puede hacer como un juego de palabras. ¿Cuál es el N de K? Decimos 1. ¿Cuál es el N de L? 2. Y así sucesivamente hasta decir que el N de Q es 7. El concepto de subnivel es un poco más complejo que el de nivel. Para que lo entiendan mejor, analicen el siguiente video. El concepto de subnivel es el siguiente. Siempre hemos representado los átomos como circulares y en el centro de ese círculo están los protones. Los electrones están girando alrededor del núcleo. Si el átomo fuera totalmente circular, es claro que la distancia entre el núcleo y cualquier sitio donde se encontrara el electrón es la misma. Pero resulta que los átomos no son esféricos, los átomos son elípticos. De tal manera que si encontramos acá al protón y por acá está girando el electrón, es claro que un mismo electrón no tiene la misma energía, puesto que tiene diferentes ubicaciones dentro de la órbita que está haciendo alrededor del núcleo. Entonces, este electrón, cuando está aquí, él mismo no tiene la misma energía que cuando está aquí. Existen infinidad de puntos. Cada uno de estos sería un valor energético diferente. Pero los químicos han asignado en esencia 4 posiciones. ¿Por qué 4? No sé. Cada posición de esas equivale a un subnivel. Entonces tendríamos 4 subniveles. Esos subniveles son los que se designan con las letras S, P, D y F. Muy bien. Se acaba de explicar entonces el concepto de subnivel. Entonces, lo que debe quedar claro es que los números cuánticos para los subniveles equivalen, como lo estamos viendo en la diapositiva, a 0, 1, 2 y 3 respectivamente para los subniveles S, P, D y F. Y así como el número cuántico del nivel se designa con la letra N, el del subnivel se designa con la letra L minúscula, que en la diapositiva aparece en negrilla. El siguiente es el concepto de orbital. La definición de orbital se le debe a un químico de apellido Heisenberg. Ahí la pueden leer en la diapositiva a qué se refiere el concepto de orbital. Ahora bien, cada nivel tiene un determinado número de orbitales. Para saber cuántos orbitales
tiene un subnivel, recurrimos a la fórmula menos LA más L. Veámoslo en la siguiente diapositiva. Para el subnivel S, L equivale a 0. Entonces, el número de orbitales iría de menos 0 a más 0. Recuerden que hemos dicho que va de menos L a más L. Entonces, si L equivale a 0, pues será de menos 0 a más 0, es decir, 0. Pero si es 1, pues equivaldrá a menos 1 a más 1. En este caso, es necesario contabilizar el 0. En una recta numérica, de menos 1 a más 1 nos encontramos en la mitad con el 0. Por lo tanto, los números serían menos 1, 0 y más 1. Si el subnivel corresponde a 2, pues el número de orbitales iría de menos 2 a más 2, como lo estamos viendo acá en la diapositiva. Y si es 3, pues iría de menos 3 a más 3. Los orbitales son regiones alrededor del núcleo donde es posible encontrar un electrón según la definición de Heisenberg. Esos orbitales tienen formas. Como los podemos ver acá en la diapositiva con colores, tenemos el S, el P, el D y el F. Para un curso como el nuestro, los más importantes son hasta el del subnivel P. Se le llaman PX, PY y PZ por la ubicación en los ejes del plano cartesiano. Los demás pues están ahí las denominaciones, pero no nos interesan. Nos interesan hasta el del subnivel P, o sea, el X, el Y y el Z. Finalmente nos encontramos con el concepto de spin. Spin es una palabra que se inventaron los químicos para designar el giro de un electrón. Recuerde que dijimos en la primera diapositiva que los electrones están girando alrededor del núcleo. Pues bien, ese giro puede ser de izquierda a derecha, digamos que siguiendo las manecillas del reloj, o de derecha a izquierda, en sentido contrario. No hay más posibilidades de giro. Para efectos prácticos, digamos, se considera, para representarlos, que es de izquierda a derecha, cuando la flechita la simbolizamos de para arriba. Y se dice que ese número cuántico del spin es positivo en más un medio. Y si se representa con una flecha de para abajo es porque es en sentido contrario a la manecilla del reloj. Y decimos que es de menos un medio. Es importantísimo tener claro los 4 conceptos anteriores de los números cuánticos de nivel, subnivel, orbital y spin para poderle asignar finalmente los números cuánticos a cualquier electrón dentro de un átomo. Veamos un ejemplo. A mí me dice, escríbale los números cuánticos al último electrón de esta distribución. El último electrón significa el último de los 5 que aparece acá como 2p5. Lo primero que tengo que hacer es ese subnivel P, convertirlo en los 3 orbitales posibles, el X, el Y y el Z. Y esos 5 se distribuyen de esta forma. 2 en el PX, 2 en el PY y 1 en el PZ. Entonces observen que lo que finalmente me están diciendo es, dígale los números cuánticos a ese 1 de exponente que aparece ahí en el 2PZ. Bien, si miramos con detalle la diapositiva anterior, vamos a llegar finalmente a la conclusión de que los números cuánticos para ese electrón son estos. El principal, o sea, n es el del nivel, es 2. El de subnivel, o sea, L es 1. Ese es el número cuántico para P. El M, o sea, el de orbital, como corresponde a los de PX, PY y PZ, dense cuenta que nos corresponde el más 1. Y finalmente, el del spin, como es un solo electrón, siempre será positivo. Entonces será el del S, que es el del spin, más un medio. En conclusión, los números cuánticos son 2, 1, 1 más un medio. Bueno, muchachos, finalmente
Recuerden que hasta este momento hemos hablado en la educación virtual que llevamos de 4 temas: átomo de carbono, hidrocarburos, nomenclatura orgánica y este tema que lo acabo de terminar como números cuánticos. En cualquier momento de esta semana espero hacerles una evaluación. Estos serán los temas que cobija la evaluación. Entonces, pila leyendo estos temas y ya nos veremos en la evaluación.